Hoy volaremos por el corazón de los Alpes austríacos. Desde Innsbruck, rodeados de montañas imponentes, seguiremos un recorrido espectacular entre valles profundos, lagos y cumbres nevadas. Nuestro destino será uno de los paisajes más impresionantes de Austria. Prepárate para disfrutar de una ruta donde la belleza natural y la historia se unen. Bienvenidos a Historias en Vuelo. Hola y bienvenidos a los Alpes austríacos, bienvenidos a Innsbruck. Hoy volaremos por uno de los paisajes más bonitos de Europa. A través de valles y montañas descubriremos los Alpes y la interesante historia que esconden. Acompáñame en esta nueva aventura. Prepárate, que comenzamos. Innsbruck significa literalmente puente sobre el Inn y durante siglos fue la puerta de entrada a los Alpes. La ciudad se convirtió en un lugar de paso, lo que produjo una importante generación de ingresos y gran desarrollo para la prosperidad de la misma. Quien controlaba Innsbruck controlaba los Alpes. Se han celebrado 2 veces los Juegos Olímpicos de Invierno en Innsbruck. El trampolín de saltos olímpico en el Bergisel se ha convertido en todo un símbolo y en una atracción arquitectónica. El primer trampolín se erigió en el mismo sitio en 1925. Este nuevo se construyó en 2001 y está considerado el más moderno del mundo. Se ha convertido en todo un símbolo de Innsbruck. Tiene un aforo de 28.000 plazas y se puede hacer una visita turística. Nos acercamos a Hall in Tirol. Hall deriva directamente de la palabra celta sal, el oro blanco. La sal era tan valiosa que podía decidir guerras. Aquí se producía en grandes cantidades. Desde el siglo XIII, la mina de sal de Absam fue la industria principal de la ciudad y su entorno. La primera galería de acceso fue puesta en servicio en 1272. Siendo extraída gracias a una tubería de 10 kilómetros que terminaba en Hall. La importancia de la industria de la sal se refleja en el escudo de armas municipal, el cual muestra 2 leones portando un barril de sal. Fue uno de los lugares más ricos de la Edad Media, y en el siglo XVI se introdujo aquí la primera máquina de acuñación de moneda automatizada del mundo. En 1892, un joven aprendiz de cristalero de origen checo patentó una máquina de cortar eléctrica que facilitaba la producción de vidrio de plomo. Con el tiempo fundó en esta ciudad la sede de la que quizás sean los cristales más famosos del mundo. Su nombre, Daniel Swarovski. Hoy la compañía la dirige la 5ª generación y sigue siendo una empresa familiar. Existe un museo que abrió en 1995 por el centenario de la empresa. Sobrevolamos el Valle del Inn, una autopista natural usada por los romanos. Era parte de la Vía Claudia Augusta. El castillo de Transberg. Este castillo fue construido en su forma actual alrededor del 1500. Es uno de los castillos mejor conservados de Austria. Gran parte de su mobiliario y accesorios son originales. Además está abierto al público para su visita.
Aquí en Jenbach, en 1410, se construyeron unos hornos para procesar la plata y cobre, extraído de las minas cercanas. Una vez agotados estos minerales, se pasó al procesamiento del hierro. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fábricas fueron adquiridas por Ernst Heinkel, el fabricante de aviones. Y aquí se fabricaron los motores para el primer avión de combate propulsado por un motor de cohete, el HE-178. Ahora vamos a ganar un poco de altura para dejar el valle principal y entrar ya en los Alpes más profundos. Actualmente se ubican aquí varias empresas que fabrican vagones, locomotoras, motores y otros productos. Además, una curiosidad, es el único sitio de Europa con 3 tipos de tren en la misma estación: ancho estándar, vía estrecha y tren cremallera. El ferrocarril que une Jenbach con Maurach en el lago Agense es el ferrocarril de cremallera a vapor más antiguo del mundo. Este lago, el Agense, fue creado por glaciares hace más de 20.000 años. El Agense es conocido como el Mar del Tirol. Entramos ahora en una zona menos conocida. Pequeños arroyos y valles ocultos que durante siglos quedaron aislados del mundo. Zonas usadas históricamente por pastores y también por fugitivos. Terreno perfecto para esconderse. Durante siglos apenas tenía acceso por carretera. Dependía de rutas de montaña. Y eso lo convirtió en un punto clave para algo muy concreto: el contrabando. Sal, alcohol, tabaco, todo cruzaba estas montañas evitando impuestos. Aquí desaparecer era fácil y a veces definitivo. Antiguamente, la ciudad de Rattenberg servía como punto de transbordo para las mercancías transportadas por el río Inn y como puesto de aduanas en la frontera entre el Tirol y Baviera. Hoy Rattenberg es conocida por su industria vidriera. Se la conoce como la ciudad del vidrio. Uno de los asentamientos más antiguos del valle, Brixleg. El nombre del lugar proviene del celta Briga, que significa colina. La planta de cobre de Brixleg es hoy la única fundición de cobre de Austria. Curiosamente, Brixleg es internacionalmente conocido sobre todo en el mundo del skate, ya que alberga un skate park con una estructura única en Europa, una especie de semiesfera de hormigón en la que los skaters pueden patinar casi boca abajo, gracias a la fuerza centrífuga.
Antiguamente, escalar una montaña solo se hacía por necesidad, pero en 1786 unos montañeros británicos escalan el Mont Blanc, con 4.810 metros, es el punto más alto de los Alpes, y lo hacen como reto personal. Y como había que dar nombre a esta nueva disciplina deportiva recién creada, y como se inicia en los Alpes, se optó por bautizarla como alpinismo. Por cierto, Alpes deriva del término latino albus para definir blanco. La comunidad de Zell am Zillertal fue fundada en el siglo VIII por monjes que convirtieron al cristianismo a los habitantes del valle procedentes del paso de Herlos, por donde pasaremos a continuación. Con el descubrimiento de oro en el Heisenberg en el siglo XVI, la importancia de la ciudad aumentó, lo que causó el traslado de la administración de la corte de Salzburgo al valle del Zillertal am See en 1592. La mina de oro funcionó hasta 1930. Actualmente la economía de Zell se basa en la agricultura, diversas empresas comerciales y el turismo, que se ha ido desarrollando desde principios del siglo XIX. Entramos en el valle del Zillertal. Es un valle lateral de 32 kilómetros de longitud y el más ancho de los valles laterales del sur. Nos aproximamos a Gmünd, que tiene una historia curiosa. Es una ciudad que solo tiene 5.000 habitantes, pero increíblemente cuenta con 2 estaciones de ferrocarril. Resulta que tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, Gmünd se convirtió en una ciudad dividida, pues la parte norte quedó en el lado checo, que se quedaba además con la estación, por lo que en la parte austríaca tuvo que construirse una nueva. La división quedaría sin efecto durante el periodo unificado en la llamada Marca Oriental. Herlos. La zona experimentó un auge económico gracias a los descubrimientos de oro en los que los pueblos vecinos de Heisenberg y Zell. También se descubrió oro en Herlos en el siglo XVII. El embalse de Durlasbotten es un popular lago artificial donde se puede practicar la natación, la vela, surf, alquiler de botes, senderismo y la pesca. La cadena montañosa de la derecha es Hohe Tauern, donde están algunas de las montañas más altas de Austria. Muchos viajeros morían cruzando estos pasos en invierno, avalancha, frío extremo y desapariciones. Durante siglos cruzar esto no era una aventura, era jugarse la vida. En Bamberg, en este valle, era el único yacimiento de esmeralda de Europa, junto a Noruega e Italia. En este exclusivo club deportivo y de tiro de Mittersill, en los años 50, fue un punto de encuentro de la alta sociedad mundial. Reyes, nobles, grandes magnates como Onassis, famosos actores como Rita Hayworth o Clark Gable y muchos otros miembros de la alta sociedad fueron huéspedes de Mittersill. Además, en esta localidad se fabrican los famosos esquís Blizzard,
una de las marcas líderes a nivel mundial. Los orígenes de Zell am See se remontan a la Edad de Bronce, el sitio estratégicamente ubicado en el cruce de varias rutas comerciales. El lago tiene 4 kilómetros de largo y poco más de 1 kilómetro de ancho. Me despido deseando que el viaje haya sido de tu agrado y esperándote de nuevo a bordo para contar más historias en vuelo. Si te interesa este tipo de historias, estás invitado a suscribirte y a activar la campana para estar informado de la próxima aventura. Hasta pronto y gracias por acompañarme en esta.